el primero. ¿Con quién iniciamos? ¿Puede levantar la mano o decir un yo? Bueno, ¿Para quién la pregunta y cuál es? mi pregunta delante era alguna estrategia, alguna idea de cómo o algún formato o un consejo debo, en este caso, organizar para estudiarlo. El tema es para organizar el tiempo, ¿no? Porque creo yo que dedico mucho tiempo en estar haciendo backtesting, estar muchas veces viendo un video y esto y lo de acá, entonces no tengo un orden adecuado para eso. Entonces, en base a su experiencia, ¿cómo me organizo con ese tiempo para, o sea, minimizar el tiempo y sacarle provecho? Perfecto, se entiende muy bien. Es muy normal al inicio no saber qué es lo que tienes que hacer o cuánto estudiar y no sé si ya me voy a equivocar, hacer todo mal. Bien, al inicio, obviamente, nosotros como personas nos emocionamos, ¿sí? Ejemplo yo esperaba que abra Tokio y me iba solo esa horita de diferencia, estaba fuera de la computadora. Entonces hacía mucho backtesting, o sea, te ayuda, te hace mucho bien. Pero hay algo que en base a la experiencia yo me di cuenta que tú no puedes hacer un backtesting pasadas las 3 horas. Porque ya no es lo mismo, tu mente se cansa y ya no lo ves con la misma importancia. ¿Bien? Entonces, lo que tienes que hacer es que, como dice, menos es más. ¿Sí? Al inicio tienes que estar centrado tanto en tu estrategia, lo que va a ser tu backtesting, ¿ok? Y utilizarla. Dile, mira, yo me voy a poner este plazo porque aquí se va a resolver lo que necesita resolver. Pero si te vas más allá, vas a tener dificultades. César, bien. Esto va para César y para cada uno de ustedes. En estas mentorías de seguimiento me doy cuenta cómo están teniendo un mal plan o haciendo algo que no tiene sentido. Por ejemplo, supongamos que hoy se llevan la información que han aprendido junto con todos nosotros. Es genial, voy a practicar, voy a hacer backtesting. ¿Qué haces haciendo backtesting en Nueva York si tú solo tienes tiempo en la noche? Me he pasado tantos casos de alumnos, y quizá ustedes también. Dice, profe, sí, ¿y a qué hora operas? Bueno, es que estoy yendo en el bus, en el carro. Sí, genial, pero no tiene sentido. Tienes que prepararte, y por ahí veo a Mayra sonriendo. Cuidado, que hay una señal. Entonces, primer punto, César. Lo que se debe de hacer es primero desarrollar un plan que se ajuste a tus necesidades, ¿bien? Asumo que vas a recibir y aplicar la información que has aprendido con todos nosotros en esta sesión presencial. Tú tienes que pensar, no a qué hora es mejor esa operativa, sino a qué hora es mejor para mí. Si yo te digo que la mejor hora para aplicar la estrategia es a las 3:30 de la mañana, ¿podrías sostener ese horario? Vamos a suponer para una persona que no madruga, ¿no? Quizá lo haga un día, 2 días, está muerto, y eso se refleja en su trabajo, en su familia, estás estresado, tenso, no puedes vivir así. Entonces, todos ustedes escojan qué horario es el que yo puedo destinar a mi trading constantemente. Puede que un día, no sé, te llamaron del trabajo, un familiar, algo, y se entiende. ¿Qué hora? Con que sea más de una hora suficiente. Bien, en una hora va a presentarse menos entradas, vas a tener menos entradas, obvio, pero es lo que ahora puedes hacer. Ya teniendo ese horario, también comentarles que no necesitan operar todos los días. Me topan casos que seguro a ustedes también les habrá pasado de personas que tienen 2 trabajos. Apenas descansan un día a la semana, pero ese día sabemos que es para hacer sus cosas de casa, hijos. Tranquilos, ¿bien? Puedes operar 2 veces a la semana y ya, como Elvis lo está haciendo ahora, ya porque, bueno, no se necesita operar constantemente. Y ya teniendo ese tiempo, se tiene que dividir en 3 fases, ¿bien? La fase de estudio, revisión de clases, que esto se va a hacer como hábito. Mientras vas al trabajo, mientras almuerzas, mientras cenas y si es posible mientras estás en el baño, porque así estudiaba yo. Pedía permiso al trabajo porque no tenía tiempo y me sentaba mis 15 minutos a ver mi aula virtual, a ver mi grabación. Bien, eso de estudio y de información, ¡pum! Eso se ve en hábitos, ¿bien? En esos tiempos. Luego viene la parte del backtesting. Pero hagan el backtesting en base al tiempo que van a operar. Si es en la noche, solo backtesten en la noche. Al menos en esa pieza. Hasta que ya liberen más tiempo, van liberándose más. Eso es lo que quería complementar. Siguiente pregunta para cualquiera de los mentores. Mi nombre es Félix Gerrín y bueno, la pregunta sería para Elvis y Claudia. Listo, excelente. ¿En qué momento se sintieron libres? O sea, ya no estar como que, bueno, voy a estar haciendo backtesting, voy a estar operando hoy de noche en Tokio. ¿Cuándo dijeron, sí, ya tuvieron esa seguridad, ¿no? Para sentirse libres de... A mí, bueno, en mi caso, yo le dedicaba
día y noche al trading. O sea, yo siempre les cuento a los chicos, a los alumnos, que tomé la decisión de dejar la universidad y enfocarme en el trading. No todos toman esa decisión. Yo dejo la universidad, me enfoco en el trading, pero tenía el tiempo limitado, por así decirlo. Entonces yo aprovechaba cada hora. Mañana, tarde, noche, madrugada. A cada rato. Operaba en Londres, Nueva York, Tokio. Y obviamente todo esto genera cansancio. Más que cansancio físico, cansancio mental, ¿no? Y al final de todo, si a ustedes les duele el cuerpo, están cansados, se acuestan un par de horas, se levantan bien. Pero el agotamiento mental cuesta muchísimo más salir de ahí. Entonces, me di cuenta que en realidad, obviamente, muchos aspectos de mi vida estaban mal, no había un equilibrio como tal. No lo voy a mencionar porque si no, no vamos hoy. Pero había muchos aspectos de mi vida que no estaban bien. Y uno de ellos era el que no sentía esa tranquilidad, ¿no? Esa libertad. Entonces me puse a reflexionar, ¿saben? Uno cuando es de madrugada, allá en la noche, llorando, en medio de la tristeza, de la depresión y de todo, me puse a reflexionar un poco y dije, ¿por qué estoy haciendo trading? ¿No? ¿Para qué estoy haciendo trading? ¿Y qué es lo que uno escucha siempre en internet? Para tener libertad financiera, para tener libertad de tiempo, etcétera, etcétera. Entonces dije, si yo estoy haciendo trading para tener libertad, ¿por qué me estoy esclavizando por la mañana, por la tarde, por la noche, por la madrugada estudiando? Si al final de todo lo que yo quiero es esa libertad. ¿Por qué no comienzo a sentir esa libertad desde antes de ser rentable? Entonces ahí fue cuando comencé a hacer otro tipo de actividades que también me gustan, que las había dejado de hacer. Comencé a salir a caminar, comencé a hacer deporte, comencé al gimnasio, en fin. ¿Y esto qué me permitió? Comenzar a tener ese equilibrio. Entonces ahí me di cuenta en realidad de lo que era la palabra libertad. Y que al final de todo el trading es eso. Entonces no tenía la libertad, pero me di cuenta una noche de tantas que necesitaba eso y para eso necesitaba comenzar a cambiar pues lo que hacía, ¿no? Y no todo era trading. No todo en la vida es trading. No todo tiene que girar alrededor del trading. Hay muchos aspectos en tu vida que tienes que obviamente trabajar. No me voy a alargar mucho, ya saben. ¿Sabes cómo uno puede cambiar? Ya después de, literal, a todos les haya pasado lo que se pasó a Claudia, estar solo ahí, ¿cierto? Pero existen palabritas como disciplina, ¿ok? Y cuando usted está solo ahí, como que no tienes tanta disciplina, ¿no? Más parece un vicio. Empecé a tener un orden, sí, y el otro es la avaricia. Entendí que no tengo que ser avaricioso, ¿ok? Por eso es que solo hago una operación o dos y que menos es más. Y ya no, tu mente descansa también. Hola. A mí me gustaría escuchar la respuesta de JP y de Kevin. Muchos dicen, disfruta el proceso. Yo actualmente estoy disfrutando mi proceso, pero al inicio era pérdidas y mucha frustración. ¿Cómo hacen para disfrutar eso? Eso es una pregunta muy difícil. Es muy difícil. Yo jamás disfruté mi proceso. Creo que muchas veces es cliché. En algunos casos me imagino que en otras industrias, pero bueno, voy a hablarte de mi experiencia, Kevin también comentará la suya. Yo jamás disfruté mi proceso porque es difícil que tengas todo el proceso complejo, que a veces quieras tirar la toalla porque tú dices, oye, esto no me... ¿A dónde voy? Me acuerdo muy bien los dilemas, cuestiones que uno tiene porque dice, no sé, ¿tú qué edad tienes? 24. 24. Probablemente tus compañeros, no sé, colegio, universidad, ya están graduados, están con trabajo, y tú por no querer seguir ese camino de la rata, tú estás queriendo seguir tus sueños. Claro. Pero aún no ves frutos, pero ves que ellos, aunque sean pequeños, ya lo tienen y tú te cuestionas y eso no se puede disfrutar. Entonces, partiendo de eso, yo lo que hice es, como en muchas situaciones donde nosotros pasamos por momentos difíciles, es aprender a ver eso como combustible, donde ese dolor lo convertí en más garra. Entonces, tú tienes que ver que si es que estás teniendo este dolor, esta incomodidad, este dilema, úsalo como combustible, que no es fácil, pero que te empuje en vez de quedarte cuestionando en la cama. Ese es el primer punto. Segundo punto, y quiero cerrar con esto para dar el pase a Kevin. Bueno, me puse a leer mucha poesía estos últimos 2 meses. No me acuerdo tampoco tal cual la letra, pero sí la historia que narraba, que era lo siguiente. Resulta que había un hombre que estaba queriendo cargar un planeta. Humanamente no podía. Y todos los días intentaba empujar con todas sus fuerzas ese planeta.
todos los días, y no lo lograba. Pasó 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, y aún no podía hacerlo, pero se vio al espejo y vio el nuevo físico que había creado. Entonces, tú quizá en este momento no estás viendo el resultado como tal, pero tú eres otra persona totalmente diferente de la que iniciaste. Y puedes ver las cosas diferentes a tu versión de hace unos meses o hace unos años. Y esto que ahora estás experimentando, si se lo pasamos a cualquiera de esas personas que estás viendo de referencia con las que te comparas, se destruyen en one. Tú no. ¿Bien? Eso es lo que aprendí dentro de mi experiencia y jamás disfruté el proceso. A ver, Jordan, en mi proceso, creo que muchos acá saben lo que es lo que yo hice, ¿cierto? O sea, yo dejé mi trabajo, una hija, o sea, una presión bastante fuerte, ¿cierto? El proceso, como dice Sama JP, la verdad no se disfrutó mucho, ¿cierto? Porque es una presión, una carga encima que o funciona, sí o sí. Y pues la verdad, tuve malos momentos, pero jamás se me pasó por la cabeza, voy a tirar la toalla, voy a dejarlo aquí. Más que todo, yo agarraba las pérdidas, los momentos difíciles, como combustible, como para seguir adelante. Veía a mi hija y decía, o sea, tengo que hacerlo, tengo que lograrlo. O sea, sí o sí, yo dejé mi trabajo, dejé muchísimas cosas para yo colocarme en esta incomodidad. Y colocarte en un aspecto incómodo te va a fortalecer, no tanto físico, sino mentalmente. Tu mentalidad poco a poco va a ir progresando, se va a ir haciendo más fuerte. Entonces, en el trading, nosotros sí o sí tenemos que tener una mentalidad fuerte, relativamente inquebrantable, porque si no, estamos súper perdidos, estamos perdidísimos. Y el proceso, la verdad, fue queriendo buscar dinero rápido. Tuve muchas pérdidas, tuve muchas ganancias, pero para llegar al punto en el que estoy hoy día, súper tranquilo, relajado, sé que no me va mal, me va súper bien, es por eso. Muy bien. Aguantar la presión, el miedo, todas esas cosas tienes que usarlo a tu bienestar. ¿Por qué? Porque de ti depende, puede ser una familia, una madre, un hijo, un hermano, X. ¿Sí? Entonces, mentalidad, siempre mentalidad positiva, mentalidad ganadora ante las circunstancias. Yo emigré, trabajé, comencé en el trading. ¿Y dónde estoy hoy día? Súper tranquilo, relajado, pero seguimos aprendiendo, nunca cerrado, jamás. Siempre en evolución, aprendiendo de los que están en donde uno quiere estar. Muchas gracias. Sabemos que en el trading hay una etapa de frustración que todos pasamos y que es inevitable, ¿no? Y ese tiempo entre la etapa y el ser rentable, en algunos puede ser menos o más. Me gustaría saber qué mensajes se darían a sí mismos, a esa persona de la etapa de frustración que eran ustedes, para que podrían acelerar ese proceso. En ese momento de frustración, uno ni siquiera tiene la mente clara. No, uno lo que piensa siempre es en lo malo, lo malo, lo malo, lo malo, lo malo. Puede que vea algo bueno, pero digo, pero es que esto es así y lo malo es así, enorme. Entonces, yo hubo un tiempo que era muy pesimista, ¿ya? Y más en esa etapa de frustración. Entonces, le diría que cambie ese pesimismo por positivismo, porque al final de todo, si bien es cierto, uno tiene que tener disciplina y ya sabemos todo para lograr lo que quiere, pero todo parte también de qué tanto creemos en nosotros mismos y qué tan positivos somos o cómo vemos los problemas. Yo siempre he dicho, los problemas desde que están ya tienen una solución, que es lo que pasa que nosotros tenemos que buscar esa solución. Pero el primer paso que yo le diría es ser positiva, porque si no sos positiva, todo lo malo se va a venir en contra tuyo. Entonces, si quieres avanzar, primero, ser positiva. Segundo, confiar en vos misma, porque al final de todo sos vos contra vos. Así de sencillo. Y tercero, nunca rendirse. Nunca rendirse porque el siguiente paso es el paso ganador.
en esta ocasión quiero sumar algo. La frustración es algo que evidentemente todos vamos a pasar y nos choca más cuando por primera vez emprendemos en el trading, un negocio. ¿Alguien aquí tiene un negocio o alguna vez inició un emprendimiento? ¿Sí? ¿Alguien? Varios, perfecto. Tanto si lo tienen o en su momento lo iniciaron, saben que también está en la misma etapa de frustración. Entonces ya si iniciaste en el trading después de un emprendimiento, sabes que es la normalidad. Pero los que jamás en su vida han arrancado o han emprendido algo y recién están arrancando con el trading, es su primer dolor. ¿Qué pasa con esto? Todos aquí, sea en el colegio, niños o quizás si tienen el buen hábito actualmente, alguna vez han salido a correr, ¿sí o no? ¿Sí? Perfecto. Perfecto, ¿sí? O nadie ha corrido en su vida al menos un rato. ¿No se dan cuenta que los primeros 5 minutos ya son los... Ya si vas por primera vez empezando? Pero Kevin, hasta tú, que tienes el hábito de salir a correr. Quizá llega un punto en los primeros 20 minutos estás ya cansado, pero sabes que eso es normal porque luego continúas. Puedes dar más aún. Puedes dar más. ¿Qué pasa? Cuando viene esa sensación, quiere decir que estás a mitad de camino. Si todos aquí se encuentran frustrados, felicidades. Ya estás a la mitad del camino. Te falta la otra mitad. ¿Cómo puedes? Yo entiendo si alguien tira la toalla cuando lleva una semana estudiando trading. Bueno, pero que tú tires la toalla después de la inversión de tiempo, económica, todo lo que has colocado y las expectativas, y ahí tires la toalla, eso me parece muy estúpido. Entonces, si alguien aquí se siente frustrado, si te sientes frustrado, felicidades, ya estás a mitad de camino. Y si alguien aquí aún no llega a esa etapa de frustración, todavía estás empezando. Gracias, en todo caso, primero a ustedes por estar acá, por impartirnos este conocimiento. Yo creo que cada uno de los que estamos acá venimos con un objetivo y sabemos que el camino del trader no es fácil y que existen ciertas etapas que uno tiene que pasar, ¿no es cierto? Pero existe como un salto, no sé, un salto cuántico de aquí a acá, ¿sí? Del punto A al punto B, pero en el momento en que tú tomas una decisión. A mí me encantaría mucho saber de parte de ti, Jean-Pierre, ¿qué hicieron diferente aparte de lo que ya nos han dicho? Bueno, punto número 1. El secreto en el trading es poder buscar un comportamiento repetitivo. ¿Bien? Tomando ejemplo lo que hemos aprendido ahora. Tú lo vas a ver en cada minuto, cada momento, en toda la temporalidad. ¿Por qué Elvis opera 2 veces a la semana en promedio? Obviamente puede que haya una semana espectacular, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque él ya se centró en esperar ese momento con esas variables. De igual forma, por mi lado, de igual forma Claudia y de igual forma Kevin. Bien, entonces, el truco no es perseguir al mercado como perseguir a una chica. ¿Te tienes éxito si estás detrás de una chica llamándole, estás ahí? No. Intentas buscar el momento y atraer. ¿Bien? Entonces, en el mercado es lo mismo. Ese es el primer punto. Busca el comportamiento repetitivo con la teoría que hayas aprendido, los conceptos que hayas aprendido, que si son de Burs ya están validados, y enfócate solo en eso. Pero el tema es que no lo hacen. Segundo punto, búscate una pasión aparte del trading. El problema es que ya empiezas a tener resultados. ¿Alguien aquí está en break-even o ya empezando a tener al menos por ahí un poquito de ganancias? Bien, bien, excelente. ¿Qué es lo que pasa? Quieres más plata, vas a empezar a hacer más trading. Te empieza a ver una breve racha negativa y ya te destrozas porque has puesto toda tu importancia en el trading. Y debemos entender que el trade, tú no eres el trading, tú no eres un trader, es parte de tu vida. ¿Cuánto tiempo le dedicas a una operativa al día? Máximo, 1 hora, media hora, 2 horas. 2 horas. Listo. Y el resto de las 22 horas no eres trader, tienes una vida, tienes quizá familia, hijos, 4 familias, yo qué sé, trabajo, emprendimiento. Entonces, ¿cómo vas a destinarle todas tus emociones y toda la importancia a 2 horas de 24? No hay forma. Eso es señal de que estás yendo con mentalidad de escasez. Entonces, tienes que desarrollar una pasión donde tú te levantes y no sea el MetaTrader lo que quieras ver, sino entender que es parte de tu hábito, de tu lectura, etcétera, sino que quieras ir a perseguir ese proyecto. Eso es donde te vas a ayudar a poder ser sostenible. En mi caso fue tanto sentir este propósito por enseñar, por eso es que muchos mentores también dentro del trading pegan un salto más rápido porque ya encuentran un propósito, una pasión, algunos es emprender, etc. Esas 2 cosas es por ese lado para arrancar mucho más rápido. La verdad, el salto cuántico, como tú le dijiste, ¿verdad? Que uno da, en mi caso, conocerte. Conocerte. Eres impaciente, tú conocerte. ¿Sí? En mi caso, en mi trading,
yo solía ser un trader impaciente. Super análisis, pero impaciente. Ahí la falla. Ingresaba cuando no tenía que haber ingresado. Entonces, fui desarrollando la paciencia, y no en el trading, sino en la vida, con las personas. Yo lo aprendí más que todo porque yo solía dar en mi curso clases a veces a los mismos compañeros, pues. Y yo los escuchaba y ahí yo fui fomentando mi manera de tener paciencia. Y eso me fue ayudando a mi trading. Como también al momento de yo colocar una operativa, por ejemplo, antes yo colocaba solamente una, pues. Y esa una sufría. Porque subía, bajaba y se me va a regresar. Entonces yo lo que hago es cuidar mi psicología. ¿Y cómo lo conseguí? Con una gestión de riesgo que se adapte a mi forma de operar. Yo no ingreso solo una vez en una sola entrada. Yo te puedo ingresar 3 veces en una sola entrada, pero voy sacando ganancias. Esa tranquilidad en la que yo voy sacando ganancias, ya me relajo ya. Ya me relajo. Sigo dejando correr, pero ya me relajo ya. Entonces, yo lo que hago es cuidar mi cabeza, porque si estamos bien psicológicamente, nuestro trading fluye tranquilamente. Puedes operar 1, 2, 3, como tú quieras, pero siempre respetándote y cuidando tu psicología. ¿Sí? Así es. Es cortita. Primero agradecido por la oportunidad. Creo que fue muy, muy especial conocerles y verles repasar estos conceptos tan increíbles en el trader. Más una pregunta para estudiar. ¿Algún libro que recomienden para repasar estos conceptos que hemos estudiado? De liquidez, de estructura, de zonas válidas. ¿Podrían recomendar algún libro, por favor? Mira, bien, esta pregunta la he visto muchas veces en clases. Es como que, profe, ¿qué libro usted ha leído? ¿Cómo sabe que eso va así y eso va allá? Sí, realmente el mejor libro que yo he leído es el que todavía ni siquiera yo he escrito. O sea, a mí mismo. Oh, profundo. ¿Qué? Bien, muy buena respuesta. Siempre nos llegan estas preguntas, de libros. Tengo 2, ¿ok? Ninguna es 100% técnica. Primero, respecto a trading y que te voy a entender la lógica de la masa, es Los Magos del Trading. Está en inglés, es Wizard Market, no sé qué, algo así. Es eso. Y segundo, esto ya es netamente de mi experiencia. Muchas veces, o sea, este es el balde, eres tú, y tienes que saber cómo llenar las cosas. Nos preguntamos por qué vamos a llenar, pero no el tamaño del balde, la calidad del balde, si está agrietado o no. Entonces yo obviamente no sé cómo está ahí. Un libro que me ayudó a poder, de nivel práctico, entender a tomar decisiones, entender la vida, es Despertando mi gigante interior, de Tony Robbins. Para mí es un instructivo donde te enseña desde cómo comer, cómo plantar tus creencias, y te va a ayudar mucho en el trading a saber cómo afrontar desde un punto económico también. Siempre toda persona que me pide que le recomiende un libro, le explico mi proceso, qué necesité y por qué ese libro a mí me ayudó y podría ayudar también a muchas personas. Mi nombre es Yandri y mi pregunta es para cualquier docente que me quiera responder. Ah, ok. Cualquiera. Mi pregunta es que ya estamos hablando de las cosas, de la psicología, ¿verdad? Pero imaginémonos que aquí todos somos rentables, ¿ya? Ya tenemos la estrategia bien clara, ya tenemos todo, ¿no? ¿Cómo gestionaron de pasar de cuentas pequeñas a pasar a cuentas grandes? ¿Cómo lo gestionaron? ¿Qué es lo que hicieron? ¿Compraron otra cuenta? ¿Se gastaron o qué? 3 cosas. Primero, vamos a empezar por el tema del primer retiro. Que primer retiro yo siempre recomiendo que vivan, o sea, lo experimenten, ¿no? Porque como es tu primer retiro, luego vas a perder dinero. Pero si tú plasmas esa experiencia y dices, oye, esto me dio el trading, esta cena, esta salchipapa, bueno, acá le dicen creo salchipapa, salchi, huevo, papa, algo así. Así sea eso, pero eso te lo dio el trading, lo guardaste acá, nunca lo vas a olvidar, nunca. Ya los próximos retiros, bueno, lo que corresponda. Segundo punto que quiero mencionar, es importante que tú conozcas, si quieres capitalizarte constantemente y no a golpe de suerte, de que empieces a
cuando empiezas a hacer retiros, siempre recomiendo, como mínimo, dividir en 2 cuentas. Porque muchas veces aún no estás preparado para manejar la cantidad de dinero que puedes empezar a hacer. Y más aún aquí, 3 testimonios puntuales, 4 incluyéndome, se dan cuenta cómo cuando ya empiezan a agarrarle el ritmo, el despegue es rápido. Es así. O sea, ya le agarraste el ritmo y puedes ver un mes, no sé, estabas haciendo tus $500 primeros al mes y de repente, boom, 2,000 al mes, 3,000, 4,000, 5,000, 10,000 y despegaste. Y muchas veces no estás preparado y vienen los bajones rápidos. Entonces, necesitamos prevenir esos bajones que van a darse. Cuenta principal, tu cuenta segura, bien, la que vas a respetar el plan, y ábrete luego una cuenta pequeña. Si es que tú ahí vas a fallar, sientes que hay una persona que está fuera del plan, pero lo tienes aquí, sácalo, pero ponlo en la pequeña y no lo arriesgas. Y esta va a ser tu cuenta de riesgo. Esa vas a intentar multiplicarla. De 10 intentos probablemente falles 3, pero adivina qué, tienes tu cuenta principal que te sigue dando la ganancia constantemente. Y esta pequeña la aumentas a la grande, la vuelves a dejar en corto y empiezas a crear más balas. Y lo mismo aplica para el fondeo. Si en este caso tienes tu cuenta de fondeo principal y la vas sacando, la misma lógica. Y tercero, tienes que sacar tu estadística de la operativa si quieres ser rentable a lo largo de los años y saber cuánto realmente gestionar de manera efectiva. Bien, y esto creo que lo hablé con algunos en esta charla. Es importante que saques tu drawdown histórico y tu número de oro, que hace referencia a cuántas pérdidas puedes tener de manera consecutiva a lo largo de 7, 5, 6, 8 años, tanto de operativa real o de tu backtesting. Con eso vas a saber cuánto realmente puedes arriesgar de manera conservadora o de manera arriesgada si quieres dividir todo en una cuenta. ¿Bien? De hecho, hay videos en YouTube que hemos hecho hablando de eso también. En mi caso, realmente un poquito diferente. Obviamente sí, está muy bien la cuenta que mencionas. Siempre debes tener una para jugar, ¿no? Ejemplo, ¿sabes lo que yo llegué a aplicar? Obviamente antes pues no tienes el capital ni nada para poder invertir y retirar. Sí, pero uno de los puntos importantes que ya les mencioné a ustedes, esos $1,000 o $2,000, yo seguía haciendo que sea $5 o $15. Me enfocaba solo en eso, ¿cierto? Unos se enfocan en porcentajes también, ¿sí? Que no es lo mismo un 1% de una cuenta de $10 a comparado a una de 10,000, ¿sí? Pero en porcentaje, el porcentaje no cambia. Bien, lo que yo apliqué en sí, para que mi cuenta vaya creciendo muy rápido, es el interés compuesto. De cada profit que iba haciendo, yo le retiraba, no sé, un 20 o un 25%. Mi primer retiro nunca me voy a olvidar, que realmente fue de $20. Yo sé que no es mucho, pero para mí ese tiempo era demasiado. Entonces, al aplicar ese interés compuesto, tu cuenta va creciendo mucho más rápido. ¿Qué quiere decir con interés compuesto? Que, por ejemplo, tú dices, mira, yo voy a arriesgar de mis $100 un 5%, son $5, ¿cierto? Pero mira, tú ya sumas a 200. El riesgo ya no son $5. Sigues arriesgando un mismo 5% del capital que ya vas teniendo en ese momento. Y con interés compuesto te aseguro que crece muy, muy rápido. Y un fuerte aplauso para ustedes y cerramos oficialmente este presencial. ¡Somos